Se ha descubierto que las telarañas forman patrones decorativos de gran poder reflectivo de la luz ultravioleta. Esto resulta algo sumamente atractivo para las víctimas que allí caen. Los insectos son atraídos por la misma telaraña. No es algo que no vean, no es algo que se lo encuentren sin ser consciente de a dónde se están acercando, sino que son atraídos por la misma telaraña y caen sin saberlo en ligaduras mortales. A lo largo de nuestra vida también nosotros caemos en ciertas trampas y nos ligamos. Hay cosas que se van ligando en nuestra vida y terminan siendo ligaduras mortales. Ninguno de nosotros nació con vicios, con malos hábitos. Cuando vinimos a este mundo no teníamos deuda, no estaba nuestra vida ligada, atada emocionalmente, tal vez espiritualmente. Sin embargo, hubieron cosas a las cuales nos hemos sentido atraídos, porque de esto se trata el pecado, a sentirnos atraídos a algo que parece bueno, que parece placentero, que parece agradable, y luego terminó siendo una trampa para nosotros. Caímos como en un lazo, fuimos atrapados y nuestra vida, nuestra alma, nuestras emociones, hemos sido ligados a muchas cosas que terminan siendo ligaduras mortales. Y aunque Salmo 91 dice que Dios nos librará del lazo del cazador, está claro que esto es algo exclusivo, de acuerdo al contexto, para aquellos que habitan primero bajo el abrigo del Altísimo. Y como ninguno de nosotros conocíamos a Dios hasta un momento determinado en nuestra vida en el cual el Señor se reveló, gran parte de nuestra vida esto no fue así. Gran parte de nuestra vida no estábamos bajo el abrigo del Altísimo porque no lo habíamos encontrado a Él, porque lo habíamos rechazado a Él. Gran parte de nuestra vida, poco a poco, nos sentimos atraídos hacia cosas que terminaron siendo ligaduras mortales. De eso te quiero hablar en este día. Es una expresión que se eleva en el Salmo 116, versículo 3. Si tienes tu Biblia, puedes por favor abrirla allí. Todo lo que yo te voy a compartir en esta oportunidad está aquí en Salmo 116, aunque el versículo 3 es el versículo clave. Mientras lo buscas, te invito a que te suscribas a este canal, porque de esa manera te llegarán las notificaciones de todo lo que estemos subiendo en esta plataforma, y será una herramienta útil, no solamente para bendecir tu vida, porque hablamos la palabra de Dios, sino también para alcanzar a mucha gente que necesita un mensaje de aliento, que necesita un rayo de luz, de esperanza en su vida, y la mano de Dios está extendida a través de su palabra. Será una forma de llegar a esas vidas. Te invito entonces que te suscribas a esta plataforma y compartimos inmediatamente la palabra de Dios. Salmo 116, versículo 3. Si lo has encontrado, dice: me rodearon ligaduras de muerte, dice el salmista. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Si tienes a Dios, lo tienes todo. No importa cuántas cosas te falten, no importa cuán dura sea la adversidad, no importa la situación en que estás viviendo, lo más importante es tener a Dios, porque en Dios encontramos toda la respuesta. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, del profeta Daniel, dice la Biblia que fue arrojado al foso de los leones. Era un lugar donde estaba lleno de leones, a causa de su fidelidad a Dios, a causa de ser una persona que buscaba a Dios. Tuvo este contraataque de parte de las fuerzas del mal, pero cuando él estaba allí, dice la Biblia que los leones no pudieron tocarlo, porque Dios había cerrado la boca de los leones. Él estuvo allí solo, no tenía a nadie que pudiera ayudarle. Sin embargo, lo tenía a Dios, y como tenía a Dios, tenía a todos. Sus 3 amigos tampoco se postraron ante una imagen que el rey de aquel lugar había hecho para recibir adoración, y dice que fueron echados al horno de fuego. Era un lugar que tenía leña ardiendo constantemente, era un lugar que todo lo que era arrojado ahí se quemaba, era para que se quemaran vivos. Sin embargo, Dios estuvo allí con ellos. Podemos pensar en el profeta Jonás, que por haber desobedecido a Dios se encontró que fue arrojado al mar por los tripulantes de un barco, y allí un gran pez lo tragó. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y él estuvo allí solo. No había quien pudiera ayudarle, quien pudiera rescatarlo. Matemáticamente ya estaba muerto. Sin embargo, Dios estaba con él allí, y cuando él clamó a Dios, él pudo ver la salida de parte de Dios. Es importante entender que el Salmo 116 que estamos leyendo es un salmo que el mismo Señor pudo entonar
allí en la última noche, en Mateo capítulo 26, dice, cuando cantaron el himno. Se refería a este salmo. El Señor pasaba una situación de angustia. Pasó un momento en el cual todos lo dejaron. Su familia no estaba con él, sus mismos discípulos lo abandonaron cuando llegó el momento de la cruz. El poder político estaba contra él, estaba todo en su contra, sin embargo el Padre estaba con él. También David, hay un paralelo porque él es el que escribe este salmo y también supo pasar por situaciones y por momentos en los cuales él se encontró solo. La buena noticia es que él allí, en estos momentos de angustia, en este momento en el cual las ligaduras de muerte lo habían rodeado, las angustias del Seol, de la muerte, lo habían encontrado. En ese momento él pudo encontrarse con Dios. Y esto dice el versículo 1 y 2 de este capítulo, dice, amo a Dios, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días de mi vida. Dios nos oye cuando nadie nos oye. En los momentos más angustiantes que puedes estar pasando en tu vida, tienes que saber que Dios te oirá. Ese es el momento para encontrarte con Él. Aunque no te hayas dado cuenta, aunque no te hayas percibido la trampa del enemigo. Dice el versículo 3, me rodearon angustias, dice, las ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Si la Biblia dice aquí que los encontraron, es porque lo buscaron. Estas cosas que nos buscan a nosotros, nos van persiguiendo a lo largo de nuestra vida. Del mismo momento que naciste, hay ligaduras de muerte que comienzan a traerte, hay angustias del Seol que comienzan a perseguirte y te van a perseguir hasta que logre el enemigo angustiar tu vida. Sin embargo, aunque esto no es algo que podamos evitar, sí es algo de lo que Dios nos puede librar. Y hay una buena noticia también ahí en el versículo 16 de este capítulo, de este Salmo 116, dice, oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Dice, tú has roto mis prisiones. Esa expresión significa que aunque David fue rodeado de ligaduras de muerte, David fue encontrado por las angustias del Seol, él había hallado angustia en su vida, sin embargo dice que Dios rompió esas ligaduras de muerte. Y hay aquí 5 cosas importantísimas, 5 verbos que se elevan en este salmo, 5 acciones de parte de David que lo llevaron a encontrar en Dios esa liberación de las ligaduras de muerte. Estas 5 cosas quiero hablarte en esta oportunidad porque serán clave. Si te encuentras en un momento en que te das cuenta que hay cosas que se fueron ligando a tu vida, fueron ligaduras mortales, fueron angustias que te atraparon, parece que te hubieran perseguido hasta alcanzarte, pero puedes liberarte de ella. Y hay 5 cosas que hizo David que hicieron posible que él se librara de estas ligaduras de muerte. La primera es, invocó a Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo 4. Dice el versículo 4, entonces, cuando estas ligaduras de muerte lo habían rodeado, cuando estas angustias del Seol lo habían alcanzado, lo habían encontrado, dice, entonces invoqué el nombre de Dios diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Dios abomina la tibieza. Todos nuestros hijos suelen pedirnos cosas. Nuestros hijos nos piden, donde quiera que vas con tu hijo, te está pidiendo que le compres esto, le compres lo otro. Y los hijos no saben si tenés dinero o no tenés dinero. Sin embargo, es notable que algunos hijos obtienen más de nosotros que otros hijos. ¿Por qué? Por su insistencia. Porque no piden de manera liviana, son insistentes y piden y piden y piden. Y a veces nosotros respondemos a ellos más que a los otros. Porque por la insistencia, porque no tienen una oración o un pedido en este caso, que si no le respondemos de momento lo dejan pasar. Dice aquí el texto, entonces invoqué el nombre de Dios. En Lucas capítulo 11, el Señor nos habla de la importunidad. Dice allí, el capítulo 11, versículos 5 al 9, que dice, si un hombre viene a la casa de su amigo está durmiendo, y viene y le pide pan, y su amigo dice, pero es de noche, es tarde, mis hijos te están durmiendo, pero por tu importunidad, por tu insistencia, por venir en este momento en el cual yo no quiero dártelo, pero te lo voy a dar para que me dejes molestar, literalmente, esa importunidad, esa forma de buscar a Dios. Y hay cosas, y hay momentos en la vida en que no necesitamos mucho más que alguien ore por nosotros. Necesitamos mucho más que elevar una oración a Dios simple, sino que necesitamos buscar a Dios en profundidad.
La palabra aquí invocar es una palabra hebrea que es kará. Esta palabra significa, invocar significa llamar adentro, pero hacerlo de una manera hostil, invocando a acosando a la persona. Es como si hostigáramos a Dios. Dios quiere hay momentos que Dios quiere que le busquemos de esa manera. Para ser libres de ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, necesitamos mucho más que una oracioncita simple. Necesitamos buscar a Dios intensamente. El Señor enseña este principio en la parábola de la viuda y del juez injusto. Dice que el juez era injusto, pero la viuda iba continuamente. Y al último el juez dice, aunque yo no tengo temor de Dios ni los hombres, te voy a hacer justicia porque me has cansado. Esa oración insistente, ese buscar a Dios con intensidad, ¿sí? Eso lo vemos el Señor mismo en Getsemaní. Dice que de su frente caía sudor como grandes gotas de sangre. Él buscaba a Dios de manera intensa. Esto lo vemos en la mujer cananea, a la cual el Señor dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. La trató de perra, pero esta mujer insistió. Los discípulos le decían, despídela, pues da voces, anda gritando detrás nuestro. Pero ella insistió hasta que obtuvo el milagro. La segunda cosa que llevó a David a encontrar esa liberación, que Dios rompiera las prisiones cuando la ligadura de muerte lo habían rodeado, cuando las angustias del Seol lo habían encontrado, es que él se propuso andar delante de Dios. El versículo 9, hay otro verbo que se eleva allí, el versículo 9 del Salmo 106 dice, andaré delante de Dios, dice, delante del Señor, en la tierra de los vivientes. Nadie va al cielo solo por querer escapar del infierno. Sí, hay gente que va a la iglesia porque tiene temor al infierno. Por eso generalmente la gente mayor es cuando más se acuerda de Dios, porque le empieza como esa incertidumbre de dónde pasará su eternidad. Y entonces mucha gente cree que será salvo solo porque quiere escapar del infierno. Yo recuerdo cuando era niño, vivía en el campo, antes de la primavera se quemaban los pastos, las malas hierbas que crecen ahí para poder hacer las plantaciones, para plantar de nuevo la tierra, para resembrarla. Y cuando mi abuelo estaba con una zapa, que se dice en mi pueblo, un asadón, y él estaba apoyado allí viendo el fuego, cuidando que no se extendiera más de lo que tenía que quemar. Y en esos momentos muchas serpientes, muchas víboras escapaban del fuego. Sin embargo, cuando escapaban del fuego, mi abuelo les cortaba la cabeza inmediatamente. Querían escapar del juicio. El Señor les dijo a los fariseos, que eran los religiosos de la época, les dijo, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir del fuego venidero? Y en realidad la persona religiosa no se acerca a Dios por amor, se acerca a Dios tratando de escapar del juicio, tratando de escapar de la condenación, tratando de escapar de esas cosas que le atemorizan en su vida. Dice aquí el texto, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Es aquí ahora donde debes andar delante de Dios, no en la eternidad. Es aquí ahora donde debes proponer que tus pasos sean visibles delante de Dios. No trates de esconderte de Dios porque Dios ve todos tus pasos. Este es el momento de andar delante de Dios. La palabra andar aquí es la palabra hebrea halak, que significa marchar, conducirse continuamente. No es algo ocasional. No es solamente cuando estás en iglesia, cuando estás en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, donde quiera que estés, andar continuamente. Para ser libre de ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, necesitas andar delante del Señor. Y notemos el texto, dice aquí, en la tierra de los vivientes. Es aquí donde debes caminar delante de Dios para luego estar en la eternidad con Dios. Es por eso que Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. La tercera cosa que llevó a David a encontrar que Dios rompiera sus prisiones y lo liberara de estas ligaduras de muerte y estas angustias del Seol es que tuvo un corazón agradecido a Dios. Versículo 12-13 dice, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios? David entendía que tenía muchos beneficios de parte de Dios. Dice, tomaré por todos sus beneficios para conmigo. Versículo 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. David tuvo un corazón agradecido a Dios. Quien verdaderamente está agradecido a Dios, testifica. Por eso que alguien dijo que los primeros 2 años de vida del cristiano es la vida útil del cristiano. Porque la persona que verdaderamente se ha convertido no para de hablar de Jesús a todo el mundo que conoce. Testifica. Cuando el Señor dice a Biblia que liberó a una persona que estaba endemoniada, el endemoniado gadareno. Este hombre inmediatamente se quería subir a la barca con el Señor, quería irse con los discípulos, estaba impactado. Sin embargo, el Señor le dijo, ve a los tuyos
y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si verdaderamente estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, debes testificar a Dios. La copa de la salvación que se tomaba en agradecimiento a Dios y tenía que ver con un recordar, con un conmemorar esa liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Y esta celebración la hacía el dueño de la casa en agradecimiento a Dios y hacía un banquete. Y en este banquete invitaba a sus amigos a su casa, los invitaba al banquete y les testificaba acerca de Dios. Eso es un corazón agradecido. Para ser libre de ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, necesitas ser agradecido a Dios. Si le has conocido a Dios, porque el propósito de Dios es que le conozcas, pero no es todo. Si le has conocido a Dios, debes hacerle conocer. Ese es el propósito de Dios en tu vida, que le conozcas, pero que le hagas conocer. La cuarta cosa que llevó a David a encontrar esa liberación, a que Dios rompiera sus prisiones, a ser libre de las ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, es que él ofreció sacrificios de alabanza a Dios. El versículo 17 de este mismo salmo dice: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Sin sacrificio no hay verdadera alabanza a Dios. Hay mucha gente que hay momentos de alegría cuando todo está bien y se goza y canta y parece que tiene un corazón muy agradecido y ofrece alabanza a Dios. Pero la verdadera alabanza se muestra en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba. Cuando vemos, por ejemplo, si lees Éxodo capítulo 15, luego de que Dios los hiciera cruzar a Israel el Mar Rojo, luego que ellos vieron cómo los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo, luego que sus enemigos Dios los había destruido y ellos ya estaban libres de la esclavitud de Egipto, dice que ellos entonaron un cántico. Es el primer cántico que podemos observar en la Biblia del pueblo de Dios, y ellos danzaban y estaban llenos de gozo. Ahora, en el versículo 20, lo vemos en el comienzo de Éxodo 15, pero en el versículo 22 dice que caminaron 3 días. Solo 3 días le duró la alegría. Y allí encontraron aguas, pero estaban en el desierto, no tenían nada. Ya no tenían provisiones, no tenían la comodidad también que había tenido Egipto. Sin embargo, estas aguas eran amargas. Y esto tenía un significado muy profundo en lo espiritual, porque se encontraron con la primera amargura, y allí esta primera amargura terminó con todo el gozo. Allí comenzó la murmuración, allí comenzaron las dudas, allí comenzaron a pensar que estaban mejor antes. Ya no había alabanza a Dios. Y hay gente que es así, hay gente que cuando todo está bien está muy contenta, muy alegre, parece que Dios los bendice todo, pero en los momentos de dificultad es cuando debemos aprender a sacrificar alabanza a Dios. David todavía no había sido liberado de estas ligaduras de muerte. Todavía las angustias del Seol lo rodeaban, lo habían alcanzado. Sin embargo, él hace este compromiso: te ofreceré sacrificio de alabanza. Él sabía que alabar a Dios era un sacrificio de ese momento, porque él no estaba pasando un buen momento. Porque la alabanza no es un estado emocional, no es si estás contento o no estás contento. Para ser libre de las ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, no debes dejarte condicionar por las circunstancias, no debes dejarte condicionar por las emociones. Hay veces que las circunstancias no van a ser favorables, hay veces que tu corazón va a estar lleno de duda, de temor. El enemigo va a sembrar estos pensamientos en tu mente, pero tienes que saber que la Biblia dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, y si le alabas vas a encontrarte con la presencia de Dios y vas a encontrarte con la liberación de Dios. La quinta cosa que hizo posible que David encontrar esta liberación, que Dios rompiera las prisiones, que Dios lo liberara de las ligaduras de muerte, de las angustias del Seol que lo habían rodeado, es que David cumplió inmediatamente lo que había prometido a Dios. Dice el versículo 18-19, con esto termina el Salmo: a Dios pagaré mis votos. Él había hecho promesas a Dios, pero dice: delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Dios, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Así concluye el Salmo. No es tu fidelidad a Dios lo que determina lo que cosechas en la vida, es tu fidelidad, porque la Biblia dice que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel a su palabra. Sin embargo, es tu fidelidad. Lo que estás haciendo determinará lo que se cosecha. Si siembras tomates, no puedes esperar cosechar lechuga, papa o no sé, porque Dios es fiel y dice que todo lo que siembras cosecha.
Entonces eso debemos entenderlo, porque debemos cumplir con Dios nosotros nuestra demanda, la demanda de Dios, nuestro compromiso con Dios, lo que hemos prometido a Dios. Eso dará como resultado que nosotros obtengamos aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Es fácil prometer a Dios cuando nos rodean las ligaduras de muerte, cuando las angustias del Seol nos han encontrado, cuando estamos en un momento de dificultad. La persona le hace promesa a Dios: Señor, si me sacas de esto, si me sacas de esta situación, si me sanas, si me sacas de este problema económico, si rompes esta situación, esto que me encadena en la vida. Sin embargo, la liberación a veces llega, pero a veces también esa liberación se va. No es tanto que Dios te haga libre, sino conservar esa liberación. Porque si nosotros no cumplimos lo que Dios le hemos prometido, entonces esa ligadura vuelve a apoderarse en nuestra vida. Notemos que dice: a Dios pagaré mis votos ahora, en este momento, no para adelante. ¿Cuántas veces prometemos a Dios: en algún día lo voy a hacer? Es ahora. Para ser libre de ligaduras de muerte y las angustias del Seol, debes cumplir tus promesas a Dios. Y aunque muchas veces hayas luchado en soledad, dice aquí el texto que Él lo haría delante de todo el pueblo, en la casa de Dios. Quiero terminar con esto. Comencé hablándote de las telarañas y también te voy a terminar hablando de eso. La mayor letalidad de una telaraña para los insectos que caen ahí no es tanto la telaraña en sí, sino el propio forcejeo del insecto. Porque cuando el insecto cae ahí, comienza a forcejear. Y mientras más forcejea, tratando de liberarse, tanto más se enrieda en su propia trampa. Si hay algo que tienen en común estas 5 acciones de David, es que en ningún momento el salmista se apoyó en su fuerza. Nunca utilizó su fuerza, porque si hubiera utilizado su fuerza para librarse de las ligaduras de muerte y de las angustias del Seol, más se hubiera enredado en ella. Siempre se fundamentó en la confianza en Dios. Mucha gente quiere ser libre de las deudas y se endeuda aún más. Mucha gente quiere dejar una adicción y toma otras adicciones. Mucha gente quiere arreglar cosas sin buscar a Dios, y lo único que hace es enredarse más y más en ligaduras de muerte. Por lo cual, cuando te rodeen ligaduras de muerte y cuando te encuentres las angustias del Seol, invoca a Dios. Anda delante de Dios. Ten un corazón agradecido a Dios. Sacrifica alabanzas a Dios. Cumple lo que prometes a Dios y el Señor oirá tus súplicas y Él romperá tus prisiones. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, y en esta oportunidad todo aquel que está viendo este video, oyendo este mensaje, es porque seguramente tu Espíritu Santo está obrando en su vida. Hay ligaduras de muerte que te han rodeado. Hay angustias del Seol que te han encontrado, te buscaron, te persiguieron, te encontraron. Pero la buena noticia es que Dios puede romper tus prisiones en este mismo día. Y es por eso que has oído este mensaje y estás recibiendo esta palabra. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Señor, yo creo firmemente que harás una obra en todo aquel que la recibe, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito que te vuelvas, otra vez te voy a invitar a que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra, y bendecirá tu vida y la vida de aquellos que la reciban en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.